1940. Tras 46 días de lucha, Francia se rinde ante Alemania y firma un armisticio. Los invasores hacen efectiva la ocupación militar del territorio norte francés, mientras que en el sur se funda la colaboracionista República de Vichy. Mientras tanto, desde Inglaterra, el general Charles de Gaulle comienza a organizar la Francia Libre y, en un famoso discurso emitido por radio, pide a los soldados franceses desconocer el armisticio y continuar la lucha armada en contra del eje. Un país dividido. A un mes del mensaje de Gaulle, la Francia Libre contaba con tan solo 7.000 voluntarios. 3/4 de las Fuerzas Armadas francesas, que aún se encontraban en Inglaterra, dieron por terminada la lucha y pidieron ser repatriados a Vichy. Para la mayoría de franceses, Vichy era el gobierno francés legítimo por encontrarse en suelo francés no ocupado y por contar con un parlamento. Además, lo encabezaba el popular general Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial y apodado el León de Verdún. Para las Fuerzas Armadas, la proclamación de un gobierno alternativo era rebelión, y hacer caso de este, traición. Encima, el reconocimiento de Vichy por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China y la Unión Soviética daba credibilidad al nuevo Estado. Vichy no se quedó quieta ante la proclamación de la Francia Libre, por lo que de Gaulle fue enjuiciado in absentia por traición y condenado a muerte. Eran muy pocos los franceses que creían que Inglaterra podría resistir a una invasión alemana y no veían el sentido de continuar la lucha. Pétain había dicho a Churchill que en 3 semanas Inglaterra tendría el cuello retorcido como gallina. De Gaulle, ante la indolencia de sus compatriotas metropolitanos, se vio forzado a acercarse a las colonias que Francia tenía repatriadas por todo el mundo. Amigos inesperados. Los primeros de estos en acudir al llamado de Gaulle fueron los chadianos bajo el mandato de Félix Louis, gobernador encargado de la zona y primer francés negro en ostentar un cargo tan alto. Con su apoyo, la Francia Libre obtuvo el reconocimiento del resto de África ecuatorial francesa, con la excepción de Gabón, que seguía bajo la administración de Vichy. Esto cambiaría en noviembre de 1940. Después de que la Francia Libre los invadiera y forzara a cambiar de opinión. Durante cerca de 2 años, las fuerzas de la Francia Libre y de Vichy se enfrentarían en Madagascar, Siria, Líbano, Senegal, Argelia y demás propiedades francesas. No fue hasta noviembre de 1942, cuando los aliados invadieron y capturaron las colonias de África del Norte, que la Francia Libre se hizo con la totalidad de las colonias en el continente africano. La ayuda que Félix Louis proporcionó a la Francia Libre fue invaluable. Gracias a las tropas coloniales, los esfuerzos de Gaulle adquirieron relevancia y la oportunidad de liberar a Francia del yugo alemán se volvió real. El alto mando aliado comenzó a tomar en serio a de Gaulle y también los alemanes, quienes, al ver cómo Vichy perdía terreno frente a la Francia Libre, decidieron parar la farsa y ocupar la totalidad de Francia en 1942. Un ejército heterogéneo. Desde su proclamación, a la Francia Libre se le enlistaron voluntarios con antecedentes y orígenes bastante diversos. La composición del ejército incluía voluntarios originarios de la Francia metropolitana, finons, originarios de las colonias, miembros de la Legión extranjera francesa, veteranos republicanos de la Guerra Civil Española, voluntarios de Tahití y demás regiones del Pacífico, tropas coloniales indígenas reclutadas en África ecuatorial y el norte de África, estas últimas, sin las cuales de Gaulle no hubiera podido ni soñar con ser tomado en cuenta por los aliados. Conformaban el grueso de las fuerzas de la Francia Libre, por lo menos al principio de la guerra. Conforme se ganaban territorios a Vichy, la situación de Gaulle mejoraba y el número de tropas francesas blancas aumentaba. El trato que recibían las tropas coloniales indígenas era discriminatorio y muy distinto al que recibían los franceses blancos. Para empezar, tenían una paga inferior y la pensión de veteranos era también menor a la de los europeos. Además, la gran mayoría de los puestos de oficiales eran ocupados por franceses europeos y las divisiones mecanizadas se conformaban exclusivamente por soldados blancos. Cuando los soldados de las tropas coloniales eran capturados por los alemanes, eran tratados con brutalidad por ser considerados inferiores y en algunas instancias durante la batalla de Francia fueron ejecutados in situ. Que se dibuje
En noviembre de 1942, los aliados lanzaban la Operación Antorcha, que consistía en invadir las colonias francesas del norte de África vía el Mediterráneo. Los desembarcos se darían en varios puntos de Argelia y Marruecos, ocupados por Vichy y protegidos desde el aire por Luftwaffe. Los aliados contaban con que Vichy ofreciera poca o nula resistencia, y en algunos lugares así fue. La resistencia francesa cooperó con golpes de Estado y sabotajes a comunicaciones y cuarteles. Aunque un tanto accidentada, la operación fue un éxito, y así, las colonias de África Central caían en manos de la Francia libre. Los alemanes, al ver que Vichy no les servía ya de nada, decidieron ocupar la totalidad de Francia y las colonias que le quedaban. Uno de los objetivos de los alemanes fue hacerse con la flota francesa apostada en el puerto de Toulon, con la que hubieran doblado su poderío naval y puesto en aprietos a los aliados. Los marinos franceses fueron tomados por sorpresa, pero se alcanzó a dar la orden de hundir la flota entera. Un total de 77 naves fueron hundidas mediante cargas explosivas y la apertura de las tomas de agua de mar. Unos cuantos barcos y algunos submarinos huyeron en dirección a África del Norte y se unieron a la Francia libre. El resto, naves sin importancia, dañadas y a medio hundir, fueron capturadas. Y así, los alemanes se quedaban con las manos vacías. Francia cesaba de ser una potencia naval y de Gaulle dejaba de competir con Vichy por la legitimidad frente a los franceses. Se acerca el final de la aventura. El 10 de julio de 1943, los aliados invadían Sicilia. 2 meses después, a inicios de septiembre, ya estaban tocando el dedo gordo de la bota italiana. Casi al mismo tiempo, Mussolini era depuesto y arrestado por órdenes del rey italiano Víctor Manuel III. Tras 21 años en el poder, los fascistas eran expulsados y el 8 de septiembre se anunciaba el armisticio entre Italia y los aliados. Hitler no se quedó con los brazos cruzados. Sus ejércitos ocuparon el norte y centro de Italia y sus fuerzas especiales liberaron a Mussolini, quien, cooptado y apoyado por los alemanes, crearía la República Social Italiana, un gobierno títere controlado y financiado por Alemania. La geografía italiana, con montañas, ríos, crestas y pocas planicies en su centro, era relativamente fácil de defender. Esto lo sabían los alemanes y por eso se apostaron en una serie de líneas defensivas que les daban una enorme ventaja sobre los aliados. La más famosa de estas líneas de defensa fue la de Gustave, que retrasaría el avance de los aliados durante meses. Fue en esta campaña que los Gummi marroquíes, vanguardia de las fuerzas de la Francia libre en Italia, destacaron por su valor, agilidad y versatilidad en terreno vertical. Los Gummis, a pesar de sus armas y equipo obsoleto, se ganaron a pulso una fama de soldados imparables, capaces de cruzar terrenos imposibles para el resto de infantería. Parafraseando al general Mark Clark, comandante del ejército de los Estados Unidos, a pesar de la resistencia enemiga, la segunda división marroquí penetró la línea Gustave en menos de 2 días. Los Gummis con cuchillos pupulaban por las colinas, especialmente de noche, mostrando una agresividad que los alemanes no podían soportar. Cesarola, San Giorgio, Monte de Oro, Ausonia y Esperia fueron tomados en uno solo de los avances de la guerra en Italia más brillantes y atrevidos. Las hazañas militares de los Gummis en Italia tienen una cara oculta, y es que, tras la caída de la línea Gustave, se reportaron miles de violaciones y asesinatos por toda la campiña italiana liberada. Se cree que alrededor de 3.000 mujeres de todas las edades fueron vejadas, y 800 hombres fueron asesinados al intentar defenderlas. Las represalias del alto mando francés ante estas acusaciones no se hicieron esperar y se mandó ejecutar muchas veces sin juicio de por medio a todo aquel soldado acusado de violar, asesinar o robar a la población civil. ¿Arde ya París? El 6 de junio de 1944, los aliados invadieron el norte de Francia. En Normandía desembarcó el asalto anfibio más grande de la historia. El 26 de junio capturaban el puerto de Cherbourg y solo hasta el 21 de julio lograron capturar Caen. El 15 de agosto, a modo de pinza, los aliados invadieron Francia desde el Mediterráneo. Los objetivos a capturar eran los puertos de Toulon y Marsella. Fue en esta operación que una fuerza significativa de la Francia libre entró en acción en el suelo francés por primera vez.
El mismo día que las fuerzas aliadas invadían desde el sur, las fuerzas francesas del interior, que ya sabían que los aliados se acercaban, hicieron un llamado a los parisinos a tomar las armas y atacar a los alemanes que ocupaban la ciudad. De Gaulle, al enterarse de la revuelta, presionó al alto mando aliado para que se apresurara a llegar a París y la liberara. El 29 de agosto, la novena campaña del ejército de la Francia Libre, apodada la 9, por estar integrada casi en su totalidad por republicanos españoles, entraba a París por la Puerta de Italia y se enfrentaba a los alemanes en el centro de la ciudad. El día siguiente, a las 3 de la tarde, la guarnición alemana en París se rendía incondicionalmente. París había sido liberada. El desfile. Desde el principio, de Gaulle sintió la fuerte necesidad de que Francia fuera reconocida como una de las naciones vencedoras de la contienda. Durante toda la guerra hizo esfuerzos para que la Francia libre fuera relevante por sus aportes y tuviera presencia en todos los frentes. Era igualmente importante que su liderazgo fuera reconocido para que Francia no fuera tratada como una nación liberada, sino como una nación que se liberó a sí misma. Fue por esto que insistía mucho en realizar gestos simbólicos que cimentaran su liderazgo y ayudaran en la reunificación de los franceses. El ejemplo más claro fue su obstinación en presionar para que fueran las fuerzas de la Francia Libre las primeras en entrar a París en su liberación. El alto mando aliado estuvo de acuerdo, pero pidió a de Gaulle que las tropas seleccionadas deberían ser, en la medida de lo posible, en su mayoría de raza blanca. Además de esto, se le pidió que en las celebraciones no desfilaran soldados de origen africano. Este blanqueamiento sistemático de la Francia Libre ya tenía tiempo llevándose a cabo. Cuando se decidió que Francia debía estar representada en la invasión de Normandía con al menos una fuerza combatiente, se seleccionó a la división del general Leclerc, a la cual pertenecía Villeneuve, entre otras razones, y en palabras de un miembro del alto mando estadounidense, por ser la única división francesa que podía reformarse en su totalidad por soldados de raza blanca. De vuelta a casa. La liberación de París por la resistencia francesa le dio a de Gaulle el prestigio y la autoridad para establecer una república francesa provisional. Después de casi 4 años de lucha contra viento y marea, no solo recuperaba la dignidad perdida de su patria, sino que podía devolver el golpe a los alemanes. Y con esto, poco a poco, y conforme se reclutaban a franceses metropolitanos para llevar la guerra a Hitler, se comenzó a disolver y repatriar a las fuerzas coloniales. De regreso en Senegal, algunas de estas tropas coloniales se les concentraba en el campo de Thiava, cerca de Dakar, donde se suponía que les darían de baja, se les pagaría y se les asignaría una pensión vitalicia por haber servido a Francia. En noviembre de 1944, en este campo había concentrados 1.300 tiradores originarios de Malí, Senegal, Chad, Gabón, Costa de Marfil, Togo y demás colonias francesas en África Occidental. Desilusionados con el trato discriminatorio que se les dio durante su aventura europea, su desencanto se convirtió en rabia cuando las autoridades francesas del campo les informaron que su paga y pensión serían convertidas a la moneda local y reducida a la mitad. Decidieron amotinarse en protesta por la discriminación y exigieron una paga igual a la de sus compañeros de armas blancos. Tomaron como rehén a un oficial francés y le sacaron la promesa de que serían escuchados. En la madrugada del 1 de diciembre de 1944, tropas francesas atacaron el campo. Llegaron disparando y montados en carros armados. Todo esto a pesar de que los amotinados estaban desarmados y en espera de una respuesta a sus reclamos. La cifra de muertos de este ataque está entre los 35 y 70, y la fosa común en la que arrojaron a los cuerpos nunca fue hallada. De Gaulle, al enterarse del incidente, dio una rápida solución al asunto, por temor al impacto negativo que el hecho podría tener en el ánimo de las tropas coloniales aún en combate. Este y otros muchos casos son pruebas de que, a medida de que la fortuna se ponía del lado de Gaulle, este parecía olvidar que si Francia tuvo la oportunidad de recuperar su lugar como potencia, fue gracias a las tropas indígenas que se ofrecieron a luchar por una tierra que no era la suya y en la que no eran bienvenidos.